les había indicado del autismo, el autismo es un continuo, más que una categoría diagnóstica. Sí, es algo continuo que se va a dar. El autismo es un conjunto de síntomas que se pueden asociar a diversos trastornos y niveles intelectuales. Como yo les decía, no hay que van acompañados con discapacidad. Dentro del autismo hay una diversidad de alto de desempeño o posiblemente con una discapacidad intelectual de los chicos que presentan esta condición. Mantienen una dificultad en la reciprocidad social, la comunicación verbal y no verbal, ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa, patrones repetitivos de actividad e intereses. Entonces, nosotros sabemos que el autismo en sí eh, va, va a partir de la comunicación, de la flexibilidad de imaginación y de la interacción social. ¿Sí? Tenemos estas dificultades siempre en esta situación de los jóvenes. Y por último, les voy a hablar sobre la tabla niveles de gravedad del trastorno del espectro autista. Como nosotros sabemos, en el DSM-5 que nos hablan sobre este trastorno, nos dicen que, por ejemplo, hay categorías dimensionales los cuales nos dan grados. Estas no son adaptaciones, sino son grados de severidad, se podría decir en ellos, ¿no? ¿Sí? En el grado 3, como nosotros sabemos, necesita de una ayuda más notable, en donde es un nivel de dependencia de nosotros o de que nosotros estemos siempre supervisando actividades, ¿sí? Que es notable, que necesita que nosotros estemos ahí. ¿En dónde vamos a encontrar? En la parte de comunicación social, una mínima comunicación social. En ello sí va a ser más difícil esa interacción social. Y lo que se refiere a intereses restringidos y conductas repetitivas. En ello se van a marcar interferencias en la vida diaria por inflexibilidad y dificultades de cambio del foco de atención. Entonces, esto es muy importante saber. Aquí hay una palabrita. Foco de atención. Los chicos que presentan estas necesidades tienen que tener un foco de atención en el cual yo promueva o gire alrededor de este foco de atención, si es posible, todo el conocimiento para que él lo vaya asimilando. Y como decíamos, hay algunos chicos de autistas que, por ejemplo, se identifican más con situaciones o con imágenes, otros con, ¿cómo es? Objetos redondos, con computadoras. Entonces, tenemos que ver estas situaciones nosotros, ¿sí? Para enfocarnos y cómo podríamos dar esencialmente para que el joven pueda internalizar el conocimiento que nosotros necesitemos. Tenemos un grado de severidad 2. Necesita una ayuda notable, no muy notable, ¿sí? O sea, va bajando el grado de dependencia, se podría decir, hacia nosotros. Y en la comunicación social va por un marcado déficit con atención limitada, iniciación o respuestas reducidas o atípicas. En los intereses restringidos, interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad y dificultades del cambio del foco de atención. Todavía tenemos situaciones como habíamos notado en la primera, ¿sí? Pero ya no son tan fuertes como en la primera, como en el grado de severidad 3. Pero tenemos un grado de severidad 1, que nos dice, sí, necesita ayuda, pero él puede, por ejemplo, comunicarse sin apoyo, ¿sí? Sin apoyos permanentes,
aunque nosotros visualizamos que todavía presenta algunas alteraciones que pueden ser significativas en el ámbito de la comunicación social, pero ya hay un mejor acercamiento. Y en la parte de intereses, vemos que hay una interferencia significativa en al menos un contexto. ¿Qué quiere decir? Ya no es todo el contexto, sino es una parte del contexto. Y igualmente tenemos que tener entendido que hay necesidad de actuar sobre el foco de atención. Bueno, hasta esta parte les voy a acompañar yo en lo que se refiere a socializarles. De ahí les dejo en presencia de mi compañera de la unidad para que continúe la socialización. Compañera Lorenita, tiene la palabra usted. Y buenas, gracias compañero, buenos días con todos, muchas gracias por habernos aceptado la invitación a esta socialización. Mi nombre es Lorena Paredes y soy parte de la UDAI. Para continuar el tema que ya empezó Henry sobre el TEA, es importante tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Ya nos vino hablando de los grados, que es necesario y básico tomar en cuenta al momento de hacer las adaptaciones. Ahora, como vemos en la presentación, dice implicaciones educativas, ¿no? ¿Cuáles son estas implicaciones educativas para, en este caso, ya de aquí en adelante va a ser únicamente con los estudiantes que tengan el TEA, ¿no? El trastorno de espectro autista. Es importante el uso de la mirada en contextos de interacción, el uso de objetos en actividades de juegos con otros. Es importante que haya una estructura en el entorno físico con claves visuales que les permita dar sentido a su conducta social y a la de los demás. Para desarrollar habilidades de referencia conjunta se puede usar la interacción con apoyo musical de Newman. Para desarrollar actos comunicativos y sociales, habrá que trabajar el desarrollo de la conducta de señalar para pedir y para compartir. Estos de aquí son algunas implicaciones porque, como les decíamos ya en la lámina anterior, va a depender mucho del grado. Entonces, hay estudiantes que van a necesitar desarrollar la conducta de señalar para pedir. Hay otros que ya tendrán un desarrollo un poco más avanzado y ya podrán verbalizar sus necesidades. Otro punto importante es la programación estructurada que les ayuda a reconocer sus sentimientos y los de los demás. Y el uso de claves visuales con música para predecir el entorno. Recuerden que con ellos no se puede trabajar en la improvisación, sino todo debe tener una estructura, ¿no? Cuando hablamos del trastorno autista, es importante entre las generalidades tomar en cuenta que los primeros síntomas suelen aparecer en torno a los 18 meses de edad. Y se caracteriza por tres grandes tipos de alteraciones cualitativas. Con ese link compañero, se puede entrar está abierto su micrófono. Henry, por favor. Gracias. Entonces, cuando hablamos del trastorno autista, como les decía, los primeros síntomas suelen aparecer en torno a los 18 meses, los cuales se caracterizan por tres grandes grupos de alteraciones cualitativas. Estas alteraciones están al nivel de la interacción social, de la comunicación y de la imaginación, ya que en ellos es muy recurrente la inflexibilidad cognitiva. Las manifestaciones de dichas alteraciones cambian de acuerdo al nivel del desarrollo del niño y varían de acuerdo a su edad. Entonces, es importante tomar en cuenta el grado, como ya se mencionó, también tomar en cuenta el nivel del desarrollo, la etapa de desarrollo de acuerdo a la edad. No podemos aplicar, si es que en una misma aula tenemos 2 estudiantes con el TEA, no podemos aplicar para los 2 lo mismo y tampoco porque depende del desarrollo en el que esté cada uno y del grado de profundidad. El síndrome de Asperger, entre sus cualidades y entre sus características tenemos que se habla de una empatía pobre, de una interacción social ingenua o no muy apropiada. Hay poca habilidad para hacer amigos, hay una pobre comunicación no verbal y hay un interés marcado por temas limitados y también una torpeza motora.
Para empezar a trabajar con los estudiantes que tengan el TEA, es importante preguntarnos por dónde empezar. Es así que el punto de partida para la adaptación de los materiales y del plan de trabajo con los estudiantes debe tomar en cuenta dos aspectos. ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son los gustos, las preferencias, el estilo de aprendizaje de los estudiantes? Y por otro lado, los puntos débiles. ¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje y cuáles son las necesidades de apoyo que este estudiante demanda? Con estos dos aspectos es que podemos elaborar el perfil cognitivo y empezar ya a adaptar los materiales. Perdón, no se está grabando no se está compartiendo. Sí. Sí se está compartiendo, sí se ve. Ahí está la presentación. De pronto alguna situación en su dispositivo, porque sí se está compartiendo, compañero. Bueno, continuando, tenemos el desarrollo de la función simbólica a través del juego. Con los niños y adolescentes con autismo, vamos a encontrar algunas alteraciones en el desarrollo del juego. Estas alteraciones se concentran en el uso individual de juguetes de forma repetitiva e inadecuada. Vemos que el niño está con el mismo material, con el mismo juguete de una manera repetitiva e inadecuada. Luego también son capaces de jugar al lado de otros niños, sí, pero no interactúan con ellos, es decir, juegan solos. Luego tenemos la que muestran dificultades para participar en las actividades grupales o en el desempeño de roles, porque esto les demanda una intensa interacción social que incluye el lenguaje, comprensión de pistas sociales, contacto físico. El juego es de vital importancia, ya que tiene que ser aprovechado como actividad de enseñanza-aprendizaje. Compañero, estamos en la lámina 25. Ahí está bien. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el juego nos demandan ciertas características que de pronto para estudiantes con autismo vamos a encontrar algunas alteraciones, ¿no es cierto? Como el juego solo, como el uso de ciertos juguetes de forma repetitiva. Luego, para trabajar con los estudiantes con TEA, como vemos en la siguiente lámina, es importante los apoyos visuales y van a ser un eje determinante en el trabajo con los estudiantes con TEA, ya que los apoyos visuales logran transformar obviamente la información verbal a visual. Es importante y permiten adaptar nuestra manera de transmitir la información, aprovechando la especial habilidad que muestran las personas con TEA ante el procesamiento de la información visual. Si nosotros en nuestra clase presentamos la información de manera auditiva, esta información en el estudiante va a estar disponible por poco tiempo. En cambio, si usamos para ellos información de manera visual, esta información va a estar siempre disponible, ya que como dice ahí, los estudiantes con TEA tienen la habilidad de procesar esta información visual de una mejor manera que les facilita a ellos el aprendizaje. ¿Cómo se deben presentar estos apoyos visuales? Nos indica que las claves visuales deben ser simples, permanentes y relevantes. Es decir, tenemos que escoger de una manera adecuada cómo vamos a presentarle y cómo deben ser estos apoyos visuales. No podemos llenarnos de imágenes, cargarnos de imágenes cuando no son relevantes y son difíciles de comprender para ellos. Y la manera de presentarle es que la elección del tipo de imágenes se definirá por la capacidad de simbolización y abstracción del estudiante. En la siguiente lámina vamos a hablar de el comportamiento social. ¿Qué es esto? Es la descripción explícita de una secuencia de pasos ordenada a realizar en una situación social específica. Entonces, es importante que vayamos tomando en cuenta ciertos requerimientos básicos para trabajar con estudiantes con TEA. Por ejemplo, aquí nos habla que la descripción debe ser primero secuenciada, es decir, de pasos ordenada, ¿sí?
Luego, en la elaboración es importante analizar la situación, secuenciar los pasos, adecuar la longitud del lenguaje, la atención y la abstracción del niño. El uso tiene que ser una práctica repetida. Las primeras veces leerla simultáneamente o inmediatamente antes de que ocurra el suceso social y materializarlos en un cuaderno. Como les decía, con ellos la improvisación a veces no es tan adecuado, ya que necesitamos leerlas simultáneamente antes de que ocurra este suceso social, para que ellos sepan lo que va a pasar y no tengan que, a veces la improvisación o lo desconocido les genera angustia, entonces hay que evitarlo. Y si es necesario, como está ahí, materializarlos en un cuaderno para que ellos puedan tener esto como referencia. También hablamos de la lista de comportamiento social. ¿Qué es esto? Son aserciones sencillas que especifican de forma explícita los comportamientos que se consideran apropiados. Para la elaboración es importante expresarla en forma escrita, sencillas y explícitas. Compañera, se le fue el audio, por favor, si puede verificar. Sí, aquí estoy, compañera. Lo que pasa es que se fue la luz acá. Entonces, decíamos que en el comportamiento social siempre se expresan en forma escrita, son sencillas y explícitas, y se deben explicar al estudiante cuáles son las conductas adecuadas como inadecuadas. En el uso tenemos la práctica continuada, trabajar la memorización de la lista y generalización de esta lista de normas a otros contextos. Es decir, si usted está en clase, usted tiene que compartir con el estudiante con TEA cuáles son los comportamientos adecuados y cuáles no son los adecuados para ese espacio. Hacerlo de forma escrita, usar los materiales visuales y, como dice ahí, siempre tiene que ser lo más sencillo y explícito posible, sin dejar espacio para, o sea, tiene que ser clarito, no espacio para la divagación, sino súper claro, y hacer de esto una práctica continua. Si no se hace una práctica continua, es difícil que ellos lo internalicen. Y generalizar para que sepan que hay comportamientos adecuados en el aula y que estos mismos comportamientos pueden servirnos para la casita o para otros espacios donde se desarrollen los niños. Ayúdame con la siguiente lámina, por favor. Luego vamos a hablar de la historia social. ¿Qué es la historia social? La historia social es un cuento corto, el cual se ajusta a un formato y directrices específicas. Se utiliza una persona o una destreza, un evento, un concepto o una situación social. El objetivo de la historia social es transmitir información que sea relevante. Estas, ¿cuándo se pueden usar? ¿Cuándo se pueden realizar? Cuando estamos observando que después de dar una orden al niño, no hace lo que estamos esperando que haga. La otra es cuando le dan rabietas aparentemente sin motivo para nosotros. Porque a veces los niños con TEA, nosotros explicamos, ellos no lo comprenden y muestra de esta incomprensión, se muestran con una rabieta. Entonces hay que ver bien qué pasó, por qué de pronto nosotros no explicamos de la mejor manera adecuada la orden, y es por eso que se genera esto en el niño. Entonces la historia social nos puede ayudar para trabajar en una orden que sea más clara para él. Hay que tomar en cuenta los factores individuales y de la situación, es decir, la edad, el lenguaje, la atención, la abstracción, la capacidad de simbolización del niño. Y también los aspectos importantes de su entorno. Para adaptar, cualquier acción que se realice, la siguiente está bien, compañero, por favor. Para adaptar cualquier actividad que realicemos con los niños, es importante tomar en cuenta ciertos aspectos. Todas las actividades han de partir de la evaluación formal, así como el desarrollo de destrezas manipulativas, capacidad de comunicación oral o escrita, capacidad de asociación, de seriación, lectura, interpretación de pictogramas, nivel de atención, concentración, conductas adaptativas al aula, al perfil sensorial. Es decir, antes de realizar las adaptaciones tenemos que hacer una evaluación
formal y también de la evaluación de cómo van el desarrollo de destrezas del estudiante, cómo va su aspecto comunicativo, etcétera. Como les decía, y es importante esto y básico, no todas las adaptaciones son las mismas, por más que haya más de un estudiante con TEA en el aula. Y luego planificar las actividades en función de los objetivos que vamos a trabajar. Realizar diferentes actividades que trabajen en un mismo objetivo. Es decir, en el aula nosotros tenemos un objetivo para trabajar con todos los estudiantes, pero con el estudiante con TEA vamos a realizar diferentes actividades que se relacionen y tengan que ver con este mismo objetivo que está planteado para el aula. Las historias sociales, como ya veníamos diciendo, son importantes y nos sirven para ayudar. Es una estrategia utilizada que nos permite enseñar a los estudiantes a dar ciertas órdenes sociales a que ellos reciban y entiendan, interioricen ciertas órdenes sociales de una manera no intrusiva, ya que le presentamos conceptos y reglas sociales bajo una breve narración. Con esto podemos enseñarle gran cantidad de habilidades sociales, normas de comportamiento, como por ejemplo el uso de normas de cortesía, las reglas de juego, otras habilidades de interacción, cómo iniciar contacto, cómo iniciar conversaciones, cómo saber mantener las conversaciones. Estas historias sociales deben ajustarse a los distintos niveles de funcionamiento y capacidades lingüísticas de los niños. Ya decíamos que hay grados de profundidad del TEA, entonces no todos son iguales, no todos desarrollan estas capacidades lingüísticas iguales, y también la importancia del apoyo visual, ¿no es cierto? Estas historias sociales deben ir siempre acompañadas de fotografías, viñetas y dibujos, no solamente ser un texto, ¿no? Sino ir acompañado de esto que permite a los estudiantes una mejor interiorización de lo que queramos compartir con ellos. Vamos a hablar ahora sobre el desarrollo de la función simbólica a través del juego. Hablábamos ya en unas láminas anteriores de la importancia del juego, de pronto de las dificultades que esto significa para algunos estudiantes con TEA. El juego y el desarrollo de la función simbólica a través de este se da a partir del nivel de desarrollo del niño. Hay que tomar en cuenta el nivel de lenguaje a través de situaciones lúdicas. Además de enseñar habilidades de juego, se incorpora aspectos del lenguaje, como gestos, respetar el turno del otro, la atención, la regulación de las conductas, etc. El contacto con iguales. El juego es beneficioso para los niños con autismo, ya que en esto se permite interactuar, iniciar, reforzar, estimular a estos niños con el entorno. Recordemos que en un aula no es que el niño está solo, ni es que la profesora trabaja con él de manera como aislada, sino hay un entorno, un contexto, hay más niños con los cuales también se debe generar estas interacciones sociales positivas, utilizando juegos adecuados para que el niño pueda compartir con iguales, con sus pares. Tenemos también las técnicas motivacionales. Siempre debemos considerar las preferencias del niño como parte de su motivación. Es decir, nosotros debemos conocer cuáles son los gustos, las preferencias del niño para, de acuerdo a eso, servirnos de esto como una puerta de entrada y permitir generar en ellos motivación para que participen. Y si están motivados, esto les puede ayudar para reforzar conductas sociales o el juego con otros. Tenemos que tomar en cuenta también un contexto de intervención. Hay que considerar el tipo de juego que se va a enseñar, el contexto de intervención, es decir, dónde se va a realizar, el patio, el parque, la casa. Para que la generalización sea exitosa, conviene desarrollar estrategias de intervención en múltiples contextos. Les decía, en láminas anteriores también se habló de que la idea un poco es que las normas que ellos van interiorizando no solamente sean para el aula, sino que ellos puedan también generalizar. Métodos de intervención. Existen diversas formas de llevar a cabo las intervenciones para enseñarle a los niños las habilidades del juego en su contexto escolar. La selección de una u otra va a depender de los objetivos propuestos y de todas las consideraciones que se indicaron antes. Es decir, el docente
debe planificar el juego, conociendo cuáles son los gustos, las necesidades del estudiante, buscar las mejores alternativas del juego y que eso involucre obviamente al resto de compañeritos. Tenemos luego el trabajo en mesa. Esta también es otra actividad que se puede desarrollar y trabajar con los niños con TEA. Los trabajos en mesa deben ser repetitivos, bien estructurados, procurando que el niño interactúe con sus compañeros y donde predominen los elementos visuales como por ejemplo los pictogramas. Y también los elementos que pueda experimentar, que pueda manipular, como cera de colores, juegos de construcción, plastilina. Entonces, es importante tomar en cuenta que los trabajos que realicemos deben ser estructurados, repetitivos, contar siempre con elemento visual y con materiales concretos. La comunicación. Depende mucho de la edad del niño con TEA, de la fase del desarrollo lingüístico en el que se encuentre, es decir, el profesional, en este caso los docentes, deben programar actividades, sean juegos, canciones, pictogramas, para despertar la necesidad de comunicación del niño. Al inicio mencionábamos que en un primer momento se le puede enseñar al estudiante que señale actividades de comunicación, no las verbalice, sino las señale. En otro momento aquí lo que buscamos ya es despertar la necesidad de comunicación, verbalizar las necesidades, pedir agua, pedir permiso para ir al baño. Y esto va a depender de la fase, de la edad que tenga y de la fase de su desarrollo lingüístico. Si el niño ya es capaz de formular estas demandas verbales de sus necesidades, el otro paso debe nutrirle de un vocabulario más amplio y para después poderle entrenar en la creación de frases uniendo palabras. Entonces, en el tema comunicativo todo va desde lo más básico, ¿no? Y como decíamos anteriormente, tiene que ser todo estructurado, organizado para que no haya nada que... los docentes deben poder planificar la actividad con él muy concreta y muy clara, para que no generen en el niño ansiedad. El contacto visual. El contacto visual también es una parte muy importante con el niño. A veces puede resultar muy intrusivo si se lo hace de una manera abrupta y directa, ¿no? Para eso podemos usar el juego, los juegos de imitación para acostumbrar al niño a mantener el contacto visual. Y es importante que en las interacciones que se tenga con ellos, cuando se conversa, cuando se le da instrucciones, invitarle al niño a que nos mire y genere un contacto visual. Obviamente a la primera no va a resultar o no debe ser de una manera directa, sino utilizando medios como los juegos, como material visual, etcétera, para que el niño vaya interiorizando la necesidad y la importancia del contacto visual. Otro tema importante es el reconocimiento y expresión de emociones. Es importante que el niño sea capaz de reconocer y expresar sus emociones y reconocer las emociones de los demás. Para eso es importante igual valernos de material visual, ¿no es cierto? Mostrar al niño dibujos, fotos, videos que representan estados de ánimo, para que él pueda primero visualizar, luego identificarse con él mismo y luego entender e interpretar las emociones que se generan en sus demás compañeritos o en su familia. Disculpe, ¿no se ve la pantalla de estar compartiendo? Sí se observa. Sí se observa. Sí se está compartiendo. Luego de esto importante que ya mencionamos sobre el reconocimiento de las emociones, la siguiente nos habla del aprendizaje de hábitos y creación de rutinas para favorecer su autonomía. Con los estudiantes con TEA es importante generar hábitos. Y los hábitos se generan obviamente con rutinas, es decir, con repetición de ciertas acciones. Es clave mostrar al niño la pauta detallada de la secuencia de comportamientos que se deben realizar si se quiere alcanzar o para lograr una conducta mutua. Entonces, debemos trabajar con el niño la secuencia de comportamientos, el orden de los comportamientos que esperamos que él realice para que se pueda generar en él un hábito y una rutina. Las instrucciones no las podemos dar de manera únicamente verbal, sino usando pictogramas. Y esto nos van a ayudar
para que se pueda ejecutar este tipo de tareas, usando dibujos, todo lo que él le permite visualizar para ver el orden y la secuencia de comportamientos que estamos buscando, en este caso en la escuelita. En este caso también los papás deberán trabajar igual en casa para que los niños puedan generar hábitos y rutinas. Y de esta manera, obviamente, generar la autonomía en los estudiantes. Es importante también entrenar su motricidad fina y gruesa. Para esto se puede utilizar técnicas grafoplásticas, se puede trabajar en las nociones básicas de arriba abajo, adelante atrás, grande pequeño. Cuando estas nociones básicas ya son interiorizadas, se puede continuar con la lateralidad, ejercicios cruzados, tocarse la oreja derecha con la mano izquierda, entre otros. Enseñarle a manejar la ansiedad frente a los estímulos que habitualmente angustian al niño. Es decir, el profesor debe enseñarle a predecir la situación estresante y tratar de que se relaje con ejercicios de respiración guiado o practicar algún ejercicio físico. Es importante tomar en cuenta el tema de la angustia que puede generar en los estudiantes con TEA, la ansiedad, cuando hay situaciones estresantes, cuando se enfrentan a una situación estresante para la cual no estaban preparados. Entonces, por eso se hablaba en todo el tiempo de la necesidad de planificación, de organización, de generar rutinas, hábitos, que todo sea muy claro para que ellos no se enfrenten a esto. Y si es que ya se genera angustia en el niño, el profesor, que es el que está acompañando en el aspecto educativo, debe ayudarle para que se relaje con ejercicio, respiración, también dependiendo de cuáles son los intereses de cada niño, ¿no? Por eso es importante y muy importante el rol de la familia. Obviamente ahorita por el tema de la virtualidad sabemos que los niños están el mayor tiempo en casa, a diferencia de antes cuando era presencial. Entonces nos tenemos que apoyar necesariamente en la familia. Por eso necesitamos la colaboración y participación. Los padres deben estar muy claros lo que usted está trabajando en el colegio, en la escuela. Es así que usted explica al papá lo que hizo en clase y que ellos en casa refuercen esas mismas actividades con su acompañamiento, talentos que pueden beneficiar su aprendizaje. Entonces es nuestra tarea también reconocer y conocer estos talentos, como por ejemplo su minuciosidad en realizar tareas. Tienen altas destrezas en tareas mecánicas, destrezas, habilidades y competencias. Entonces, el reto de los docentes, de los compañeros DESES para trabajar con estudiantes con TEA, implica conocer al estudiante, el grado de profundidad de su trastorno, implica en poder realizar y preparar un plan para el trabajo con él que no esté improvisado, sino que sea ordenado y les permita a los estudiantes obviamente adquirir los aprendizajes y también generar en ellos su independencia. Les agradezco mucho por escucharme. Ahora vamos a ir con la compañera Reina.